Romanos 11, 33, 34, 35 y 36. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse, amado hermano, en esta mañana maravillosa de parte de Dios. Voy a decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parece algo como difícil de entender. En resumen, lo que te está diciendo es que tú prestes tu cuerpo, tu vida, se la entregues a Él, que pongas todos tus sentidos para que Él sea manifestado en tu vida. Sé que nosotros, y sobre todo nuestra cultura, es una cultura que es bien fácil que se distraiga. Es bien fácil, hermano. Comenzando desde los niños, es bien difícil tener toda nuestra concentración en algo, incluyendo nuestra vista, todos nuestros sentidos. A veces, para lograr alcanzar que alguien te atienda, lo digo por experiencia, ¿verdad? En mi salón de clase uno tiene que hacer tantas maromas para lograr captar la atención de un niño. Pero he llegado a la conclusión que llegamos adultos y nos sucede lo mismo. Yo creo que el 99% de la población tiene déficit de atención. Pero pongamos todos nuestros sentidos hoy en la palabra de Dios, haciendo la salvedad de parte mía, que yo no pretendo con este mensaje, ni con cualquier mensaje, convencer a nadie, porque yo estoy convencido por el Espíritu Santo sobre la verdad del Evangelio. Por ende, si hay alguien o algo que te debe convencer, es la palabra de Dios. Fuera de eso, yo no puedo hacer otra cosa. Yo puedo explicar las cosas y darle la vuelta y llenar de retórica el asunto, pero al final de cuentas, hermano, el único que convence al hombre de pecado, de su postura, de juicio, es Dios. Usted lo sabía, ¿verdad? Por eso yo no hago mucho esfuerzo en tratar de convencer a nadie. Mi esfuerzo está puesto en la palabra de Dios, convencido en el poder del Espíritu Santo. Así que, haciendo esa salvedad, haciendo la salvedad de que no soy un hombre de ciencia, solo me preocupa esta generación, al igual que me preocupan los asuntos teológicos de la palabra de Dios, y para tener algo que enseñar a esta generación, y más si se trata de Dios. ¿Por qué? Porque esos son los asuntos de mi Padre, y en los asuntos o negocios de mi Padre me es conveniente estar. Dicho esto, para entrar en materia de lo que predicamos la semana pasada y usted caiga nuevamente en tiempo, yo sé que
los científicos no pueden verificar ni comprobar la existencia de Dios a través del empirismo. Creo que eso quedó claro, porque no tienen la malla correcta para ver ni entender a Dios. Pero de la misma manera tengo que decirte que hay cosas que la teología, o hay cosas en la Biblia que no nos puede decir algunas cosas que, aunque nosotros queramos encontrarlas ahí, no las encontramos por causa de la malla que se utiliza para manejar los asuntos teológicos. Me explico. La teología, la Biblia, es muy buena para explicar o indagar sobre los propósitos de Dios, sobre los planes de Dios, sobre la salvación, sobre la moralidad, sobre la fe. Pero la Biblia y la teología no pretenden enseñar al hombre la ciencia. ¿Estamos claros en eso? Porque hay a veces que hay gente que dice, no, pero es que la Biblia no habla de esto. Bueno, es que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia sí habla de ciertos aspectos que tienen que ver con la ciencia, porque están ligadas a la creación del universo. Y es precisamente la creación del universo y cómo suceden las cosas y cómo se comporta el universo el objetivo principal de la ciencia: investigarlas. Pero no pretenden enseñar ciencia, y los teólogos y los científicos deberían reconocer sus límites en cuanto a sus respectivas disciplinas. Pero ¿sabe qué? Cada una de ellas pueden aportar en cuanto a las cosas. ¿Sabe? Todo un libro de teología no sirve para analizar la ciencia. Pero de igual manera, para analizar la teología, yo no puedo hacerlo a través de un microscopio. A menos que usted no tenga una mini Biblia de esa. Usted ha visto una mini Biblia, pero estoy hablando de una mini Biblia. No sé si se acuerdan. Tal vez un microscopio le sirva para ver esas letras tan pequeñas. Pero aparte de eso, no hay otra cosa. Así que no nos ayudaría mucho para estudiar la Biblia. Pero, bueno, vamos a ver algo bien importante ¿qué pasa cuando la Biblia o la religión y la ciencia parecieran que entran en conflicto? Y es aquí, esto lo que produce es que muchas personas se alejen de Dios. Aquellos hombres o aquellos jóvenes, o muchos de estos jóvenes que están en las universidades, al confrontar la Biblia, digo, si es que la confrontan, o al confrontarse con la ciencia, encuentran demasiada distancia entre una y otra. Pero yo dije al inicio de este mensaje que tú no tienes que escoger entre la ciencia y Dios. Tú no tienes que escoger entre el empirismo y la teología, sino que veamos los acuerdos en los cuales Dios revela a través de su libro llamada naturaleza y a través del proceso científico cómo éste ha definido o ha descubierto aquellos aspectos que teológicamente no eran claros para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad? Pues la historia nos ha enseñado que tarde o temprano una disciplina, ya sea la ciencia o la teología, se puede ajustar de manera que una va a cuadrar con la otra. Y yo quiero ser específico en algunos casos. Y voy a hablar del geocentrismo. ¿Qué es el geocentrismo? Es aquella refutada teoría de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y durante la mayoría de la historia humana se supone que los cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra. Pero ¿qué sucedió en el siglo XVI
a comienzos que un astrónomo llamado Copérnico y otro astrónomo como Galileo observaron que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Es una teoría que se conoce como el heliocentrismo. Y pareciera que el heliocentrismo no estaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 1, verso 5, y voy a hacer otro paréntesis, hermano. Más allá de que usted tenga una mente científica o no, yo quiero que usted vea cuán grande es su creador. Cuán grande es Dios. Dios es tan grande que el mismo apóstol Pablo decía, cuán insondables son tus caminos. Cuán inescrutables, yo no los puedo entender. No puedo entender a ciencia cierta cómo ocurren estas cosas, pero sí yo sé que detrás de este vasto universo hay un Dios todopoderoso, aún al cual yo no puedo entender su mente. Por eso Isaías decía que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y el mismo libro, el mismo texto que leímos en Romanos, decía, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Qué le hemos dado nosotros a Dios para que Dios nos dé algo a nosotros? Ahí es donde yo quiero que usted ponga esa amplitud de pensamiento y pueda ver cómo Dios a través de los siglos, mira hermano, cosas que a la ciencia le ha costado siglos descubrir, ya estaban escritas en la palabra de Dios. Que la Biblia no especifica detalladamente ni empíricamente cómo suceden. Fueron revelados a hombres que no tenían una mente ni una capacidad científica, pero reconocían que detrás de este universo había un creador, había un Dios poderoso, había una fuerza extremadamente grande y superior a aquellas cosas que yo podía deducir o entender de mi entorno, porque a Dios le plació dárselas a conocer a través de la naturaleza y a través de la experiencia humana con ese creador. Y aun cuando él no pudiera explicarla, él sabía que detrás de todo esto había una mano poderosa. Y para aquellos que piensan que el universo se hizo por sí solo, el sentido lógico me dice, y voy a utilizar el sentido lógico y razonable, me dice que detrás de este reloj que yo tengo hay un relojero. Que no fue que un día yo pasaba por la calle o por la plaza o por la playa y de momento apareció un reloj de la nada, sin sentido, que fue acomodado por el simple acto fortuito de la naturaleza y se acomodó cada pieza en su lugar y comenzó a dar la hora. A mí el sentido lógico me dice que un libro se escribió, pero que detrás de ese libro esas letras no se acomodaron y las oraciones se acomodaron al azar, sino que hubo un escritor con una mente bastante prodigiosa para escribir un libro. Pues no es para menos ponerme a pensar lógicamente que detrás de este gran universo hay un creador. Eso es lo que yo quiero que ustedes no pierdan de perspectiva, ¿verdad? Pero hablando de ese astrónomo Galileo que comenzó a observar y dio paso al heliocentrismo, y la iglesia se le pusieron los pelos de punta porque pareciera como que iba en contra de lo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1 y verso 5. ¿Qué dice ahí? Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Y en otra escritura vemos un caso en el cual Josué está en medio de una batalla y le grita al sol: sol, detente en Gabaón. Y pareciera, en términos de percepción, porque era lo que conocían, hermano, no es que la Biblia estaba equivocada, es que inclusive los mismos científicos pensaron por muchos años y vivieron la teoría
de que el universo, o que el sol era quien giraba alrededor de la tierra. Y tuvieron que pasar muchos años hasta llegar al siglo XX para darse cuenta que eso no era así. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que la ciencia aportó en ese aspecto a la teología, y no era que estaba en contra, era que Josué no entendía lo que estaba sucediendo. Él por percepción entendía, que es lo que usted y yo entenderíamos, ¿no? O lo que entendería un niño hasta que no se le explica esto. ¿Qué es lo que usted ve por el atardecer? Bueno, usted ve como que el sol se esconde, ¿sí o no? Y por la mañana usted mira y lo que usted ve es que el sol sale. Pues eso es un aspecto de percepción. Josué no era un científico. Ni siquiera le importaba la ciencia. Él se dejó llevar por lo que veía, y lo importante aquí es que Dios lo escuchó. Y que ese Dios grande y soberano hizo que se detuviese todo el sistema. Porque a veces nosotros lo vemos como un simple hecho de que, mira, fue que se detuvo la tierra. Bueno, hermano, si la tierra se detiene, hay un caos en el universo. ¿Usted lo sabía? Sí, hay un caos. Pero como Él es el creador del universo, ¿verdad? Y Él ordenó a los cielos, ordenó a la tierra, ordenó a los ríos, ordenó a los mares, puso un estándar, puso un lugar. Por eso es que Eclesiastés dice: y los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Increíble, ¿verdad? Es que Dios es maravilloso, hermano. Por eso es que cada vez que yo entiendo y leo sobre estos aspectos, me acercan más al Creador. Porque aunque hay cosas que el hombre de aquellos siglos no entendían, solamente se dejaban llevar por su percepción, entendían que Dios estaba detrás de todo esto. ¿Por qué usted cree que Josué clama a Dios? Porque sabe que Dios estaba detrás de todo esto. Aun cuando el salmista no entendían cómo se formaban los huesos dentro del vientre de una madre, cosa que hoy usted y yo sabemos, se da cuenta que inclusive cuando Dios sienta a Job y le dice: mira, Job, casi al final de los capítulos del libro, le dice: Job, siéntate ahí, yo quiero que tú me contestes las siguientes preguntas. Y comienza Dios a bombardear a Job, porque Job creía que se las sabía todas. Y empieza Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Acaso tiene la lluvia padre? Y comienza por ahí, ¿sabes? Sobre las Pléyades, sobre el Orión, y lo bombardea de preguntas. ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes tú algo sobre las reservas del hielo preparada para la gran batalla? Es que ahí hay unos aspectos, hermano, que cuando usted entra a profundidad, yo me imagino a Job tartamudeando, tratando de encontrar el sentido lógico de la cuestión. Y Dios sigue interrogando a Job, y Job dice: a la verdad que yo decía cosas que yo no sabía, a la verdad que yo traté de indagar sobre aquellos aspectos que yo no entendía. Y en conclusión dice: de oídas te había oído, pero sin embargo ahora mis ojos te ven. Aleluya. Ahora entiendo lo que no entendía, y aún lo que me estás diciendo no lo entiendo, pero sé que tú tienes razón. Aleluya. ¿Sabes? Y una de las cosas que Dios le dice a Job: y sabes tú el rastro del águila a través de los aires y tantas cosas, hermano, que hoy, siglo XXI, usted y yo sabemos muchas de aquellas interrogantes que Dios le dice a Job. No es que nosotros seamos más inteligentes que Job, es que a través de la ciencia se descubrió, se investigó, y esto tomó años para que hoy estuviera servido para nosotros, para entender y explicar algunas de aquellas cosas que el hombre anterior no podía explicar. ¿Y sabe qué? Todavía hay millones de cosas
que el hombre de ciencia no puede explicar. Como también hay cosas en la teología que hay hombres que no pueden explicar. Pero en algún momento la ciencia y la Biblia se encuentran dando testimonio del poder de Dios. ¿Y qué pasó? El autor de Eclesiastés suponía que el sol circulaba alrededor de la tierra y no viceversa. Y lamentablemente por eso Galileo fue condenado, y creo que se lo dije el domingo pasado, por la Inquisición. Y no fue hasta el año 1992 en el cual el Papa Juan Pablo pidió perdón por lo que le habían hecho al pobre Galileo. Pero, más allá de la disculpa, el pobre Galileo tuvo que cargar con las consecuencias de una mala interpretación. Y esto es un ejemplo, hermano, cómo una interpretación bíblica tuvo que ser replanteada a la luz de los avances científicos. Y arrojó luz a nuestro conocimiento. Saber cómo se movió todo el universo cuando Josué le pidió a Dios. Saber cómo este fenómeno y cómo esta verdad que estuvo escondida por siglos, aquellos hombres, fue revelado a través de la ciencia. Gloria a Dios por la ciencia. Que ahora yo puedo entender que no fue un simple hecho de que le dijo detente sol en Gabaón, sino que Dios paraliza el universo, y para Dios paralizar el universo no tuvo que formar un caos, porque Dios es el creador del universo. Y Él sabía lo que tenía que hacer para que eso no sucediera. Ahora bien, vamos a considerar otro aspecto científico. Porque así como la ciencia ayudó a reconocer la teología, a veces los cambios van en otra dirección. En otra dirección. Vamos a considerar en este momento, voy a hacer rapidito, la cosmología. No estoy hablando de la cosmetología, no se equivoquen, estoy hablando de la cosmología. ¿Y qué es la cosmología? Es el origen del universo. E inicialmente en el siglo XX la teoría cosmológica dominante fue la teoría del estado estacionario. ¿Qué planteaba esta teoría? Que el universo siempre ha existido, que el universo no ha tenido cambios. Eso decía la ciencia hasta esos años, a principios del siglo XX, ¿verdad? Y según esa teoría, el universo no crece y no tiene ningún comienzo, sino que el universo ha existido desde la eternidad con la misma extensión que hasta hoy tiene. Y esto fue altamente un problema. ¿Para quién? Para la teología. ¿Por qué? Para el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que predicamos y enseñamos que el universo tuvo un origen, un comienzo, y que ese comienzo y ese origen fue dado ¿por quién? Por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Sin embargo, la cosmología nos enseñaba y nos decía que el origen del universo siempre estuvo allí, siempre se dio de la misma forma. Pero miren lo que ha sucedido. Eso iba en contra de la doctrina de la creación, que afirma que Dios existía desde antes de la creación, cosa que sería difícil creer si el universo es eterno y que Dios lo creó de la nada. Entonces, ¿qué pasó ahí con esa teoría? Bueno, el astrónomo Edward Hubble, y estoy tratando de ser lo más fiel a su nombre, el Edward lo entiendo, el Hubble, pues no sé si lo estoy diciendo bien. Él observó que el universo, en vez de ser estático, se estaba expandiendo, y con base a esta observación
el científico físico Georges Lemaitre, es que francés, Lemaitre o Lemaitre, no sé cómo pronunciarlo. Este científico logró trazar este proceso de expansión en revés y concluyó que del universo era un solo punto singular, infinitamente denso, infinitamente caliente, el cual explotó. Y usted dice, yo sé lo que es, pastor. Es la teoría del Big Bang. Antes de endemonizar la teoría del Big Bang, yo quiero que usted sepa que la teoría del Big Bang no fue dicha por un ateo, sino por un sacerdote. Creo que es de los pocos casos en los cuales la ciencia y la iglesia, o la ciencia y la religión, o la ciencia y la Biblia estuvieron de acuerdo. Y este hombre, de una mente brillante, sacerdote por encima de cualquier otra cosa, un hombre de ciencia, un hombre que se dedicó a la investigación, que inicialmente yo quiero que usted sepa que Einstein estaba en contra de esta teoría, porque ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse en ciertos foros científicos y Einstein no creía en la teoría de la expansión del universo como este hombre la exponía. Pero fíjense, yo quiero leerle algo que dijo Einstein en una conferencia que Georges Lemaitre habló. Y él dijo lo siguiente, y hablando de Einstein, dijo: esta es la explicación más bella y satisfactoria de la creación que alguna vez yo he escuchado. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías capítulo 57, verso 6. Y antes de usted criticar y hablar de la teoría del Big Bang, usted, hermano, nunca hable de lo que no sabe. Lea, instruya, se busque, para que usted vea cómo Dios se ha manifestado a través de ese libro llamado naturaleza, llamado universo. Que Dios se revela al hombre no únicamente a través de las escrituras, sino que Dios también se ha revelado a través de la creación del universo. Que Dios se ha revelado a través de la ciencia. Dice Isaías capítulo 51, verso 6, levanten, no sé si es 56, 57, es que lo junté. Levanten los ojos al cielo y miren abajo a la tierra. El cielo se desvanecerá como el humo y la tierra se gastará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos. ¿Sabe? Inicialmente se consideraba que el planeta, que el universo era estático. Sin embargo, este hombre habla de la expansión del universo. Y científicamente, la segunda ley de la termodinámica, y usted dirá, ay pastor, esto es una clase de ciencia. No, escuche bien. La segunda ley de la termodinámica lo que dice es que el universo se va expandiendo y que el universo va envejeciendo. ¿Y sabe qué? Eso, antes de ese siglo, de estos descubrimientos, se pensó que el universo estaba estático, que no sufría ningún cambio. Sin embargo, cuando usted lee Isaías, lo que le acabo de explicar, el profeta dice: levanten los ojos al cielo y miren abajo a la tierra. El cielo se va a desvanecer como el humo y la tierra se gastará como un vestido. Eso es lo que plantea la segunda ley de la termodinámica, que el universo se va desgastando. Y eso es lo que plantea la Biblia, que el universo se va desgastando, que el universo no nació y se quedó como estaba. Por eso usted y yo nos vamos desvaneciendo, nos vamos desgastando por esa segunda ley de la termodinámica. Eso se llama la ley de la entropía, que todo se va gastando. E inclusive Isaías dice
que el ser humano es como la tela cuando la polilla lo va haciendo desaparecer. Y él dice, la tierra se gastará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos. Cuando yo voy a la profecía de Cristo, capítulo 24 del libro de Mateo, me llama tanto la atención cuando la Biblia habla sobre los cielos y habla sobre la tierra. Y tal vez es un hecho, hermano, que tiene que tener un comienzo y un fin. A veces pensamos, ni siquiera le prestamos importancia. Pero Jesús dice en el capítulo 24, proféticamente hablando, que los cielos se enrollarán. Que este cielo que usted ve se desvanecerá. Y el libro de Apocalipsis te dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y que los elementos se arderán. Y usted dirá, es más, tal vez usted nunca le ha prestado atención a eso, pero eso es un hecho físico. Es un hecho que tiene que ocurrir. Es un hecho que tiene que tener un principio y un fin. No es meramente que de momento se desapareció todo, hermano. ¿Y qué pasa? Que la ciencia tuvo que descubrir luego de muchos años lo que la Biblia afirmaba sobre la entropía. Que el universo se va expandiendo, pero el universo se va envejeciendo. Y es por esta razón que los teólogos hoy en día hablan de los dos libros de Dios. Que más allá de la Biblia, también Dios dejó escrito inicialmente todo un universo para que usted y yo contempláramos la obra maravillosa de Dios y alabarlo y adorarlo, aunque yo no entienda cómo suceden las cosas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Me encanta esta porción de la Sagrada Escritura. Apúntelo. Romanos 1:20. Mire, me fascina. 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación de ¿qué? Del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? A través del universo, a través de las cosas visibles y hechas por Dios. Pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué usted cree que muchos hombres de estos científicos se hacen necios? Porque entendiendo a través de las cosas visibles el poder eterno de Dios, no le dan la gloria a Dios como el creador del universo, sino que se envanecen en su propia ciencia, en su propio conocimiento. ¿Y qué sucede? ¿Cómo terminan? Siendo necios, con un corazón entenebrecido. Pero yo quiero que usted lea otra vez con detenimiento estas cosas invisibles de Dios, que al ojo humano a veces no la podemos entender, cómo a través de la ciencia Dios permitió al hombre que viera, descubriera o redescubriera, porque obviamente estaban allí, para beneficio de la iglesia, para beneficio del conocimiento de Dios, aquellos que tal vez no creen a Dios a través de la Sagrada Escritura. Dios le ha extendido, le ha abierto ese libro para que vean la grandeza, cómo aquellas cosas invisibles, cómo su eterno poder, cómo su deidad está a través de las cosas visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿para qué Dios las dejó ahí? Con ese propósito.
usted y yo vemos el mundo material, tocamos el mundo material. Y hay cosas que pertenecen al mundo material que ni las entendemos. Porque yo puedo saber del átomo, usted puede saber sobre la mitosis, usted puede saber tantos elementos microscópicos que yo las he creído porque la ciencia me lo dice, porque la han visto a través de un microscopio. Eso es algo invisible para los ojos humanos, pero Dios la puso en el aspecto visible y el hombre de ciencia se dio a la tarea de ver cómo ocurría ese fenómeno. Usted dirá, pastor, eso a mí no me importa, yo sé qué sucede. Bueno, gloria a Dios que usted tiene esa fe, pero Dios está mostrando su poder y su deidad a través de estos asuntos, porque Dios está demostrando su poder al hombre de ciencia o al hombre que no cree. Y para los que dicen, bueno, pastor, pero es que a final de cuentas eso no es importante. Bueno, yo te voy a leer lo que dijo precisamente el autor de la teoría del Big Bang, basándose en lo que dice la Biblia. Recuerden que era un sacerdote católico, estudió teología, estudió la Biblia, estuvo en un monasterio, pero fue un hombre de ciencia. Miren lo que él dijo. ¿Podría acaso la iglesia tener necesidad de la ciencia? Se pregunta él. Él dice no. Así que para aquellos que están un poco apáticos a esta predicación, yo le voy a responder de acuerdo a lo que él plantea. ¿Podría acaso la iglesia tener necesidad de la ciencia? No. La cruz y el evangelio le bastan. Le bastan. Para mí me basta la cruz de Cristo. Para mí me basta el sacrificio de Cristo por la humanidad. Me basta el evangelio. Pero él dice, al cristiano nada humano le es ajeno. ¿Por qué no nos es ajeno? Porque constantemente estamos enfrentándonos a los hechos reales y existenciales de Dios a través del universo. Por eso es que nos preguntamos tantas cosas, ¿verdad? Por eso es que los niños comienzan a preguntar, ¿y de dónde nosotros nacimos? ¿Y de dónde salió Dios? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y de dónde salió lo otro? Porque lo está diciendo, nada no es ajeno en cuanto a la ciencia, en cuanto a lo que nuestros ojos nos hacen ver y entender. Y él dice, ¿cómo podría desinteresarse la iglesia de la más noble de las ocupaciones estrictamente humanas, la investigación de la verdad? ¿Entendió eso? La Biblia puede subsistir y subsiste, y usted puede subsistir sin la ciencia, amén. Pero gloria a Dios que hay respuesta a través de la ciencia, de la obra maravillosa de nuestro Dios. Y si le hablara de la arqueología, ni se diga, porque cada descubrimiento da a entender, hermano, que ese libro fue dejado ahí, haciendo referencia al universo y a la creación del universo y cómo el universo se forma y que da paso a la historia. Que esas cosas están ahí para seguir afirmando el poder, la autoridad y la grandeza de nuestro Dios. Y si usted es de aquellos que dicen, ay pastor, yo no creo en eso, si al final de cuentas la Biblia la escribió un hombre, bueno, pero yo le cuestionaría, ¿y acaso el periódico quién lo escribió? Hay quienes creen en la galleta de la fortuna. ¿Y quién escribió lo que está dentro de la ley de la galleta de la fortuna? Un hombre.
Y los hombres dicen, no, yo no lo creo porque eso lo escribió un hombre, pero sin embargo creen todo lo que leen. ¿O acaso eso no lo escribió un hombre? Digo, no sé. Ahora bien, para ir concluyendo, la creación comunica sobre Dios, testifica a través de cómo funciona, ¿verdad? O de sus medios operacionales. Nosotros vemos cómo Dios hace las cosas. Yo creo que, bueno, esto es un consejo para la iglesia y sobre todo para los jóvenes y para los niños. A veces se pierde tanto tiempo, ¿verdad? Yo veo tantos jóvenes perdiendo el tiempo, que yo le comentaba a mi esposa esta mañana y yo decía, fíjate, he descubierto que no hay razón por la cual usted se ponga un límite en cuanto al conocimiento. Yo he escuchado expresiones como tales, ay, es que yo estoy muy viejo para estudiar esto. Ay, es que yo estoy demasiado viejo para entender esto. Ay, es que cuando uno llega viejo se le mueren las células del cerebro. Y dale por ahí, dale por ahí, dale por ahí. Hermano, he descubierto cuánta capacidad tiene el cerebro para entender tantas cosas que la hemos limitado por nuestra propia vagancia o por nuestro propio deseo de no querer hacer nada. Y cuando yo me tengo que enfrentar a un grupo de estudiantes y le hablo de estos aspectos que son tan importantes en la vida, el cual Dios le ha dicho al joven, mira joven, estas cosas están delante de ti, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo, según tus fuerzas, según tu conocimiento. Y ver una humanidad que pierde su tiempo, hermano, en tantas cosas vanas. Ver una iglesia que pierde en tanto tiempo en los chismes que se dicen de fulano, de fulana, de lo que sucede en el mundo de la cultura, de los cantantes, de que si esto, si lo otro. Yo digo, Dios mío, sí se le están muriendo las células del cerebro. Claro que se le están muriendo. Pues si a lo único que se han dedicado es a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y Dios te ha dejado tanto por ver, tanto para aprender, tanto para ver a través de las Sagradas Escrituras. Esa riqueza tan grande que diariamente Dios nos da, hermano, que una vida no da para entender aquellas cosas visibles de Dios. Imagínense las invisibles. Si son, esto es como cuando Jesús le dice a los discípulos, mira, si yo te explico estas cosas y tú no las entiendes, imagínate si yo te explico aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que pertenecen al plano espiritual. Esto es como cuando el ser humano quiere demostrar a través de la ciencia o que alguien le explique de dónde nació Dios, cuando ni siquiera él sabe cuál es el propósito de él en la vida. Esto es como pedirle a un niño de primer grado que entienda la ley de la termodinámica. No la va a entender, hermano. Y a veces los hombres, dentro de su ignorancia, pretenden e inclusive de alguna manera fustigan a la iglesia para que la iglesia le dé un razonamiento sobre muchos aspectos cuando ellos ni siquiera pueden entender el revolú que tienen en su propia mente. ¿Por qué te estás preocupando? Si ni siquiera sabes qué hacer con tu vida. Preocúpate por lo genuino, por lo verdadero. Preocúpate por hacer tesoro en el reino de los cielos. A eso se refería Jesús cuando le decía, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Olvídate si entiende la mitosis o no la entiende. Olvídate si entiende sobre Dios o no entiende sobre Dios. Sígueme, búscame. Y ya sabiendo que Dios se comunica a través de esos dos majestuosos libros y que esos dos libros tienen el mismo autor, así que usted ni yo debemos
de temer por los descubrimientos que haga la ciencia, porque Dios y la Biblia, o la Biblia y la ciencia, no se pueden contradecir. Aleluya. Ahora, eso no significa que siempre la ciencia y la Biblia o la teología van a estar de acuerdo. No significa eso, hermano. Pero yo le voy a dar un dato bien importante. Porque esas discrepancias entre una cosa y otra no es otra cosa que la interpretación o las interpretaciones por parte de seres humanos que son limitados. ¿Entendió? En el aspecto científico, hermano, la ciencia se ha equivocado muchas veces. ¿Usted lo sabía? ¿Por qué? Porque en términos de interpretación, ¿quién está tratando de interpretar aquellas cosas que suceden? Hombres como usted y como yo. ¿Y cuál es la tendencia del hombre? A equivocarnos, a fallarnos. Y la ciencia, en la interpretación del libro de la naturaleza, se ha equivocado. Pero de igual manera, la teología, en términos de interpretación de la Biblia, también se ha equivocado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que la palabra de Dios sea errónea. Estamos hablando que la interpretación es errónea. Amén. Así que como puede ser errónea la interpretación de la naturaleza, de igual forma la teología en su interpretación puede ser errónea. ¿Quién se equivoca, hermano? ¿Dios? No, se equivoca el hombre en su interpretación. Y nosotros, los llamados hijos de Dios, que hemos creído a Dios y a su eterno poder, no nos está diciendo escoge entre una y otra. Si la pasión de un hombre por la ciencia puede llevarlo al conocimiento de Dios, porque Dios creó todas las cosas, a un Dios que trasciende la causalidad, a un Dios que trasciende inclusive lo que yo entienda o lo que yo no entienda, porque aunque yo no lo entienda, Dios seguirá siendo Dios. Porque aunque yo no lo pueda descifrar, Dios seguirá siendo Dios. Pero a Dios le place revelarnos su poder. A Dios le place revelarnos su autoridad a través de aquellas cosas que nosotros vemos. A Dios le plació revelarnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe qué? Esa es la revelación más grande del universo, la revelación de su Hijo, la revelación de Cristo. Así que tú no tienes que escoger entre una y otra. Tú no tienes que escoger entre Dios y la biología. Tú no tienes que escoger entre Dios y la ciencia, entre el alma o el genoma humano. Dios no te está diciendo que escojas entre eso. Dios lo que te está diciendo: yo estoy aquí a través de la creación. Yo estoy aquí a través de la ciencia, revelando al hombre lo que yo he hecho. Pero Dios está a través de la Sagrada Escritura, revelándote el amor, el poder, la autoridad y la misericordia de Dios. Dios está presente, hermanos. Y queda de nosotros cada vez que nos despertemos por la mañana, porque mira que mucha gente se queja. Nuestra mirada está puesta tanto en nosotros que siempre la tendencia es quejarnos a lo que no tenemos, a lo que carecemos, a lo que desearíamos tener, y perdemos constantemente esa oportunidad de abrir los ojos o escuchar la naturaleza, o escuchar las aves que cantan, o ver cómo nuestro Padre Celestial las alimenta, cómo Dios se las ingenia para alimentar la naturaleza, para embellecer las flores del campo, cómo Dios diariamente alimenta a esas aves que a veces yo
Y no estoy hablando de basura. A veces me estoy comiendo algo y lo tiro. Y digo, wow, Dios me está usando para alimentar, sabrá Dios a cuántas aves hoy. Y ella sin esfuerzo ninguno. Yo estoy trabajando para ella. Yo las estoy alimentando a ella sin saber. Porque Dios nos dio esa capacidad. Porque Dios nos dio la capacidad de abrir nuestros ojos al mundo y decir, wow, hoy es el día que ha hecho el Señor. Y lo hizo para ti, iglesia. Yo no sé cómo la gente tiene tantos problemas emocionales cuando hay tantas cosas hermosas a nuestro alrededor. Yo no sé por qué el ser humano se deprime tanto, dándonos Dios tantas cosas hermosas para poderla disfrutar, para poderla contemplar. ¿Sabrá o será que nosotros estamos tan metidos en nuestro propio entorno que nos hemos olvidado de echar una mirada al cielo? De echar una mirada alrededor y ver la creación de Dios y ver que somos parte de esa creación y saber que Dios nos amó tanto que tuvo la delicadeza de formar al hombre con sus propias manos, de saber que la Biblia dice que el hombre fue compuesto y hecho del polvo de la tierra y saber que la ciencia hizo el descubrimiento que en el hombre están los mismos elementos que hay en la tierra. Digo, yo creo que tendríamos muchas más cosas que pensar. Que tal pensar si fulano se casó 3 veces o 4 o 5. Y estar eternamente agradecido por lo que Dios nos ha dado. Estar agradecido de que hoy podemos estar en su casa. Estar agradecido que hoy tenemos una familia cristiana, una familia extendida por la gloria, por la misericordia de Dios. Qué bueno saber que Dios nos ha cuidado. Saber que Dios nos protege, saber que Dios ha hecho tantas cosas para nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y sea agradecido y viva con entusiasmo. Saber que usted es un hijo del gran creador del universo. Saber que ese creador es mi Padre. Saber que ese creador es mi Dios. Saber que ese creador tan grande cuida y vela por mí. Saber que ese creador tan grande un día se despojó de lo más que amaba, que es su hijo, para que éste muriera en una cruz por la humanidad. Hay tantas razones por las cuales acercarse a Dios.